Buenas noches, estimado docente. Nosotros somos el grupo número 14, constituido por Lady Pico, Mergy Rincón, Lina Rivera y mi persona, Catherine Quintero. Y a continuación vamos a presentar la sustentación de la fase 3, que consiste en un pequeño comentario acerca de lo que estuvimos realizando en base a la película Inocencia Interrumpida. Así que vamos a dar continuidad con nuestra compañera. Buen día, docente. Mi nombre es Mergy Rincón y el trabajo de esta fase número 3 se centra en la película Inocencia Interrumpida, basada en la vida real de Susana Keisen. La película explora el diagnóstico del trastorno límite de la personalidad en la protagonista, una joven de 18 años ingresada en un hospital psiquiátrico tras un intento de suicidio y presentar conductas autodestructivas. Posteriormente, en este mismo trabajo se identifica el trastorno en función de los criterios diagnósticos del DSM-5, en donde se define el trastorno de la personalidad y se plantea un diagnóstico diferencial y se plantean factores de riesgo y de protección. Finalmente, se realiza una reflexión crítica del realismo con el que se presenta el trastorno a lo largo de la película, partiendo desde el contexto clínico de aquel tiempo y en el actual. Bien, la película seleccionada fue Inocencia Interrumpida. Esta estuvo dirigida por James Mangold y se estrenó en el año 1990. Fue un género de drama psicológico y algo bien interesante a resaltar es que estuvo basada en el libro autobiográfico de Susan Keyser y muestra aspectos muy relevantes para la salud mental de esa época y que incluso se pueden aplicar hoy en día. Respecto a la descripción del personaje, vemos que se trata de una joven de aproximadamente 17-18 años proveniente de un hogar nuclear de clase alta estadounidense que no solo lo muestran las escenas de la película, sino que algunos autores como Cortés lo afirman. Incluso destaca este autor que el padre en la vida real de Susan era un profesional prestigioso egresado de Harvard y que estuvo vinculado a la Casa Blanca en el periodo de John F. Kennedy. Respecto a los contextos en que se movía Susan, por ejemplo, en un contexto familiar se evidencia una relación bastante distante, fría con su familia, falta de afecto, falta de comprensión, incluso muchas veces es notable que estaba por encima lo que era la apariencia de la sociedad que el mismo proceso de recuperación de Susan. El contexto social en el que se mueve este personaje fue un periodo de posguerra, transformaciones sociales, surge lo que es la liberación de la mujer, surgen procesos como la liberalidad sexual, el uso de marihuana, LSD. También es un proceso de grandes luchas sociales y de grandes cambios culturales. Y respecto a la descripción física de Susan, vemos que es una joven delgada, cabello corto, poco maquillaje, generalmente usa prendas de vestir oscuras y esto quizás en contra del modelo de feminidad de la época, pero quizás también está vinculado con su condición de salud mental y además con ese proceso de liberación femenina que se estaba viviendo. Respecto a las características psicológicas y el comportamiento de Susan, vemos una personalidad introvertida. Tiene muy pocas amistades femeninas, aunque tiene pues varias amistades muy íntimas en el contexto masculino. Incluso esto se evidencia en el comportamiento, porque entre su comportamiento destacan aspectos autolesivos como el hecho de tener relaciones casuales con varios hombres, incluso pues de manera simultánea, facilidad para pues entregarse sexualmente a estos hombres. Además vemos pues intentos de suicidio, vemos consumo excesivo de cigarrillos y entre otros aspectos psicológicos que se pueden resaltar es la distorsión de la realidad, el momento en que manifiesta no tener huesos en su muñeca, dificultad para aceptar su condición, incluso para aceptar que tuvo un intento de suicidio, dificultad para establecer metas, para plantear un proyecto de vida. Es muy vulnerable a su entorno y a ceder a las influencias del otro y esto se ve principalmente en su amistad con Lisa, donde se dejó manipular mucho por esta persona, pero también vemos un lado sumiso, un lado dispuesto a ceder al tratamiento, aunque en algunos momentos retrocedió en el mismo. Bien, la película seleccionada fue Inocencia Interrumpida. Esta estuvo dirigida por James Mangold y se estrenó en el año 1990. Fue un género de drama psicológico y algo bien interesante a resaltar es que estuvo basada en el libro autobiográfico de Susan Keyser y muestra aspectos muy relevantes para la salud mental de esa época y que incluso se pueden aplicar hoy en día. Respecto a la descripción del personaje, vemos que se trata de una joven de aproximadamente 17-18 años proveniente de un hogar nuclear de clase alta estadounidense. Hola, mi nombre es Viviana Rivera. Para dar continuidad a la actividad, como lo bien lo mencionaba la compañera, la película Inocencia Interrumpida cuenta la vida de una joven llamada Susana, quien ingresa a un centro psiquiátrico tras intentar suicidarse. Este episodio corresponde a uno de los tantos síntomas presentados por la protagonista tras la identificación de su trastorno de personalidad límite, el cual se caracteriza por un patrón dominante de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen, los afectos y la impulsividad que se inicia en la edad adulta joven. Por otra parte, Susana presenta alteraciones en su efectividad, especialmente cuando inicia su tormentosa amistad
con Lisa, quien es una paciente con diagnóstico antisocial y con frecuencia escapa del centro psiquiátrico y asimismo presenta alteraciones en la conciencia y sus ideas de conductas autolesivas. Bueno, por otra parte tenemos que al inicio de su tratamiento, aunque ella no se niega a no acepta su diagnóstico y refuta a sus médicos. Sus conductas obsesivas de consumo de cigarrillo ascienden durante su tratamiento, logra avances significativos los cuales son interrumpidos debido a su comportamiento desorganizado, dejándose influenciar por su entorno, pero posteriormente a ver el suicidio de su compañera, suceso que le genera a ella una toma de conciencia sobre el curso de su enfermedad mental y la importancia de la adherencia a su tratamiento para una evolución satisfactoria. Finalmente, la protagonista, Susana, se adhiere a su tratamiento para enfrentar sus miedos y enfrentarse a Lisa, la compañera, lo que le permitió ser consciente de su realidad y posteriormente ser dada de alta de este tratamiento. Gracias. Seguidamente, de lo que viene hablando nuestra compañera, del trastorno límite de la personalidad, el cual es el diagnóstico que se le identifica a Susana durante la película, podemos evidenciar y ver que las personas con trastorno límite de la personalidad experimentan dificultades extremas para regular sus emociones, lo que puede llevar a estas personas a tener conductas impulsivas y destructivas. Sin embargo, es importante considerar otro diagnóstico que comparte características similares y podría ser aplicables. Un posible diagnóstico que se le podría dar a Susana Kaysen es el trastorno depresivo mayor. Este podría ser el trastorno diferencial, ya que el trastorno de depresión mayor comparte con el trastorno límite de la personalidad síntomas como la tristeza profunda, la fatiga, la dedonia, que es la pérdida de interés en actividades que les son placenteras, y pensamientos suicidas. Según el DSM-5, las personas con trastorno depresivo mayor experimentan una sensación de desesperanza y un estado de ánimo deprimido de manera persistente, por lo menos durante 2 semanas o más. Entre estos dos trastornos podemos hallar una diferencia. Esa diferencia principal entre ambos trastornos radica en la duración de los episodios depresivos. Ejemplo, en el trastorno depresivo mayor los síntomas persisten durante al menos 2 semanas, mientras que en el trastorno límite de la personalidad el estado de ánimo puede cambiar rápidamente, por lo cual el diagnóstico diferencial es crucial para un tratamiento adecuado. Citando a Linian, 1993, podemos ver que el trastorno depresivo mayor puede tratarse con antidepresivos y terapia cognitivo-conductual, mientras que el trastorno límite de la personalidad requiere enfoques más complejos como la terapia dialéctico-conductual. Traigamos un autor más, Azarani. Sarani en 2011 destaca la importancia de abordar la inestabilidad emocional en el trastorno límite de la personalidad, ya que afecta significativamente la vida de los pacientes, de aquellas personas que viven en su cotidianidad este trastorno. Y aunque Susana manifiesta algunos síntomas de depresión, su diagnóstico de trastorno límite de la personalidad es el más adecuado. Esto destaca la importancia de diferenciar el diagnóstico correcto entre ambos trastornos, como trastorno límite de la personalidad y trastorno depresivo mayor, para proporcionar un tratamiento eficaz y que dure en el tiempo para esta persona y hacerle su vida más adecuada y más llevadera. Continuamos con los factores de riesgo. Iniciamos con la inestabilidad emocional y dificultad para regular las emociones de Susana. A lo largo de la película podemos ver cómo experimenta cambios abruptos de humor, características comunes del TLP. Esta falta de regular sus emociones la lleva a tener comportamientos autodestructivos como relaciones sexuales impulsivas y abuso de sustancias. También podemos ver la falta de identidad sólida de Susana, ya que constantemente busca quién es y cuál es el sentido o el propósito de su vida. Vemos que también tiene relaciones sociales disfuncionales. Aquí podemos ver cómo ella tiene una amistad con Lisa Rowe, la cual tiene un trastorno antisocial de la personalidad. Ella ejerce una influencia sobre Susana muy grande y le incita a comportamientos impulsivos y peligrosos, como escapar del hospital. También podemos ver esta impulsividad y conducta autodestructiva porque, como lo mencionaba antes, desde el comienzo de la película se le ve involucrándose en comportamientos impulsivos.
como relaciones sexuales sin compromiso, abuso de alcohol y medicamentos y pues también la automutilación. Podemos ver que el entorno familiar de Susana es algo fría y distante y aunque no se especifica en la película, podemos intuir que ella antes de ingresar al hospital había tenido algún evento traumático y estresante. Continuamos con los factores de protección. Podemos ver que ella tiene terapia individual y grupal. Aunque al principio mostraba resistencia a través de las sesiones con su terapeuta, la doctora Wick, Susana comienza a desarrollar una mayor comprensión de sí misma y su trastorno. La terapia le ofrece un espacio seguro donde puede explorar sus emociones y pues comprender un poco más de sí misma. Seguimos con el apoyo social y positivo. Aunque hablábamos anteriormente de que ella tenía una relación, digámoslo así, tóxica con Lisa Rowe, también pudo encontrar a través del camino a Georgina y a Daisy y, por qué no, a la enfermera Valerie, la cual, aunque estricta, desempeñaba un papel protector al confrontar a Susana y hacerle ver que debe tomar responsabilidad por su vida. Estos vínculos no fueron siempre perfectos, pero proporcionan una red de apoyo emocional que es esencial para su recuperación. También podemos ver que a través de estas terapias ella también llega y empieza a autorreflexionar y pues así tener un crecimiento personal. Susana comienza a mostrar signos de deseo de mejorar su situación, aunque al principio está confundida y frustrada. Con su diagnóstico, ella eventualmente comienza a reflexionar sobre sus acciones y emociones. Y así, pues, a través de esa capacidad de introspección es crucial para que empiece a recuperarse, ya que le permite reconocer los patrones destructivos en su comportamiento y buscar la forma de romper con ellos. Este crecimiento personal es impulsado por su participación en la terapia y sus interacciones con los demás. Y la estructura del hospital psiquiátrico, aunque parece restrictivo y al principio pues ella se mostraba reunente, quería huir de ahí, el ambiente controlado del hospital junto con las reglas y las rutinas ayudan a moderar como esa impulsividad que tenía y le brindan un entorno relativamente seguro para explorar sus emociones y no ponerse ella en peligro. Y sobre todo podemos ver que un factor de protección es que ella es resiliente y consigue una capacidad de confrontar la realidad. Finalmente, pues esto es un gran factor importante en su vida, porque a pesar de las luchas y emociones y el caos en su vida, Susana muestra una capacidad para confrontar todo lo que está pasando y así buscar un cambio. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de la reflexión crítica. Y esta reflexión la dividimos en dos partes. En primer lugar, ¿cuán realista se representa la afectación esquizoide limítrofe tal como se plantea en la película en función de los avances psiquiátricos de la época? Y en segundo lugar, en función de los criterios del DSM-5. Entonces, en función de los avances psiquiátricos de la época, es muy importante mencionar que para esa época todavía el trastorno límite de la personalidad propiamente no se había definido. Había realmente un debate entre el límite entre la psicosis y la neurosis, y es a ese debate, a esa distancia mínima entre psicosis y neurosis lo que Kemper planteó como pues trastorno límite entre psicosis y neurosis. Y este estaba, pues según los planteamientos de Kemper, básicamente manifestado por desconexión emocional, confusión de la identidad y de las relaciones interpersonales caóticas. Todo esto, como lo vimos en la caracterización del personaje hace unos minutos atrás, realmente hacían parte de la vida de Susan, por lo que podemos decir que evidentemente era muy realista la expresión del trastorno en la película conforme a los avances psiquiátricos de la época. Ahora, ¿qué tan realista era conforme a los criterios del DSM-5? Realmente vemos que es muy realista. Además de que, tal como lo indica el DSM-5, el trastorno comienza a darse cuando se está iniciando la edad adulta. También se cumplen 5 de los varios criterios diagnósticos que tiene el manual. Por ejemplo, patrones de relaciones interpersonales inestables e intensos, como es en las relaciones interpersonales con el sexo opuesto, incluso en su relación con Lisa, alteración de la identidad, y eso se manifiesta incluso en la imposibilidad de desarrollar un proyecto de vida, impulsividad en áreas potencialmente autolesivas como son sus relaciones casuales y el exceso de cigarrillos, comportamientos suicidas, tuvo un intento de suicidio con aspirinas y alcohol, sensación crónica de vacío, y esta es evidente en su diálogo interno y en sus escritos, y las ideas paranoides y transitorias.
Ahora, para finalizar, vamos a hablar de lo que son las enseñanzas que esta película nos deja para la salud mental. En primer lugar, el fortalecer el apoyo familiar. Vemos que la recuperación de Susan muchas veces se vio interrumpida por la falta de apoyo familiar. Y es que en los pacientes psicológicos y psiquiátricos este apoyo es fundamental. Y aparte brindar una atención humanizada como la que recibió Susan por la enfermera del centro de recuperación, eso marcó mucho su proceso y no solo el acompañamiento de la enfermera, sino el acompañamiento personalizado de los dos doctores de allí del sitio. Y una atención humanizada es clave en el proceso de recuperación. Así que agradecemos al docente por permitirnos realizar esta interesante actividad.